sus casas. Y los que ya conocen la palabra, está en 2 de Samuel, capítulo 6, lo que vamos a compartir. Él ya llegó al reino, pero el pueblo de Israel, Dios le había dado el arca de la alianza, el arca del pacto. Les había dado a su pueblo para que esté en medio, en una tienda, para que esté en medio de Israel, simbolizando, ¿qué cosas? Simbolizando para que ellos puedan entender que Dios estaba en medio de ellos, simbolizando la santidad de Dios, representando el pacto, porque dentro de esa arca había las tablas de los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón que floreció, donde representaba y hablaba sobre el sacerdocio de Aarón que Dios estableció, y estaba el maná que ellos recibieron en el desierto cuando estuvieron los 40 años. Esa arca representaba todo esto para el pueblo de Israel. Pero eso le fue quitado en una de las guerras contra los filisteos, cuando ellos fueron derrotados, porque Dios se había apartado de Israel, porque Israel y sus líderes religiosos, sus sacerdotes, pecaron. Y la gloria de Dios le fue quitada. Y simbólicamente también el arca le fue quitado al pueblo. Pero tiempos después fue recuperado el arca, pero estuvo en una ciudad de Judá. Cuando David asumió el reinado, la ciudad que él eligió para establecer su gobierno fue Jerusalén, y él quiso traer el arca a Jerusalén. Porque hablamos que David amaba profundamente a Dios y él era un adorador. Y no solamente David fue levantado y escogido por Dios para ser rey en Israel. Aunque él no era sacerdote, él tenía una función sacerdotal en la adoración cuando él ministraba a Dios, y también de llevar al pueblo a Dios, a la santidad, a la adoración verdadera a Dios. Dios le dio esa unción, Dios le dio esa responsabilidad. Entonces David quiso traer a Jerusalén el arca. Y dice que, les voy a ir relatando, verá lo que habla en el capítulo 6. Ellos fueron con una comitiva a la casa de Abinadab, donde estaba el arca, como 20 años más o menos, para traer de vuelta a Jerusalén. Allí David levantaría una tienda para poner allí el arca y instituir la adoración a Dios. Pero ellos trajeron el arca y pusieron, dice, sobre una carreta nueva, estirada por bueyes. Y Abinadab tenía 2 hijos, Uza y Ahío, y ellos llevaban en la carreta. Pero cuando ellos estaban yendo, dice, llevaban el arca en la carreta, David y la comitiva iban delante, dice que danzaban. En el versículo 5 dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Ellos alababan, adoraban, cantaban, glorificaban a Dios. Estaban haciendo su culto de adoración a Dios mientras llevaban el arca. Pero, ¿qué pasó?
llegó un punto donde dice que el arca iba a caer de la carreta, porque pasaron por un lugar donde como que tropezó la carreta y iba a caer, y Usa, uno de los hijos de Abinadab, tocó el arpa para impedir que se caiga, y en ese momento este hombre murió. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios vino sobre él, porque él no podía haber tocado el arca. No podía haber tocado el arca, porque Dios determinó de antemano cómo tenía que ser llevado el arca. Él estableció sus leyes, Él estableció las instrucciones, los principios de cómo tenía que ser hecho la adoración, cómo tenía que ser llevado esa arca, cómo tenían que ser realizado la adoración. Dice que los levitas de la tribu de Leví eran los encargados de la parte de ceremonial, y ellos tenían que llevar sobre sus hombros, porque el arca tenía los anillos en los costados, y ellos tenían que llevar, como los palos, ¿verdad?, que se mete por esos anillos, y por sus hombros ellos tenían que llevar. No se podía llevar en carreta, no se podía llevar sobre animales, no se podía llevar de otra forma. Ellos tenían que llevar de una forma reverente. Ellos tenían que haber hecho de esa manera, no de cualquier manera. La adoración a Dios, lo que estaba Dios hablando a su pueblo, porque Dios siempre se comunicó de una manera que su pueblo pueda entender cómo tendría que ser. Todo era simbólico. Dios estaba mostrando que la adoración a Dios tenía su forma correcta, y vamos a entender esto un poquito hoy. Y dice que cuando eso pasó, David se entristeció y tuvo miedo de Dios. David, el hombre que amaba profundamente a Dios, que tenía una comunión íntima con Dios, un adorador, un profeta, un hombre que veía que Dios le mostraba cosas futuras, que Dios le reveló al Mesías que vendría, que Dios le hablaba en lo íntimo, ungido. En ese momento, dos cosas entraron en su corazón: la tristeza y el temor. Y él tuvo temor después que Usa murió. Él decidió entonces ya no llevar a Jerusalén, dejar por el camino en la casa de Obed-Edom una familia. Dejó allí el arca y ellos volvieron a Jerusalén. Pero Obed-Edom y su familia hicieron lo correcto. Ellos cuidaron el arca, cuidaron la presencia de Dios como tenía que ser hecho. Y dice que la casa de Obed-Edom fue bendecida por Dios esos 3 meses que estuvo allí. Luego le dieron el aviso a David de que la casa de Obed-Edom había prosperado esos 3 meses. Todo lo que Obed-Edom y su familia tenían prosperó a causa de la presencia de Dios en esa casa, en ese lugar. Entonces dijo David, él pensó y dijo: algo hice mal. Y fue a entender qué estaba pasando, qué ocurrió. Y en ese momento él entendió que la forma en que ellos decidieron llevar el arca no era la correcta. Y eso habla en Primera de Crónicas, capítulo 15, si quieren leer. Dice que David
Entonces él dijo, tenemos que traer de la casa de Obed-Edom. Pero él entendió que el arca tenía que ser traído por los levitas. Y él dijo, el arca tiene que ser traído en los hombros de los levitas. Es la forma correcta. Y fueron y buscaron el arca y los levitas trajeron. Y ofrecían sacrificios delante de Dios. Ofrecían sacrificios y allí volvieron a cantar con sus panderos, con sus instrumentos, con voces de júbilo, con voces de alegría. Allí volvieron a cantar, a adorar a Dios. Y trajeron el arca en la tienda que David preparó y dejaron allí. Y David instituyó el ceremonial de la adoración. Puso a los levitas, puso a los cantores, puso a los músicos para que haya una adoración continua por horario. Les separó, les dividió para que haya una continua adoración a Dios. Y Dios bendijo lo que David hizo. Mis hermanos, ¿qué yo quiero compartir esta mañana con ustedes? El arca del pacto simbolizaba y representaba a Jesús. Después que Jesús vino a la tierra, los diseños de Dios eran como diseños, como imágenes que representarían algo que vendría. Cuando Jesús vino, allí estaba el arca del pacto, en medio de Israel, en medio del pueblo. Ya no necesitaban el arca, ya no necesitaban. El pueblo de Israel ya no necesitaba el arca. Creo que justamente por eso no se sabe dónde está el arca, desapareció. Yo creo que Dios mismo hizo para que no continúen los ojos del pueblo de Israel en el arca, sino en lo que Él representó siempre, la presencia de Dios en medio de su pueblo, la adoración que Jesús cuando vino dijo, los verdaderos adoradores me van a adorar en espíritu y en verdad. El arca contenía el maná. Jesús dijo, yo soy ese pan de vida que bajó del cielo. El arca tenía la vara de Aarón que representaba el sacerdocio. Terminó el sacerdocio levítico de la tribu Leví, terminó el sacerdocio arónico y Jesús fue instituido nuestro sumo sacerdote, que entró en la presencia de Dios llevando su propio cuerpo, su propio sacrificio, él mismo como Cordero de Dios, y su sangre presentó delante del trono de Dios para perdón de nuestros pecados. El arca contenía los 10 mandamientos. Jesús instituyó con su obra un nuevo pacto de la salvación por medio de la gracia, no por la ley. Allí estaba el arca, Jesús. ¿Y qué vemos acá en la vida de David? Interesante, mis queridos, cuando una persona tiene una relación íntima como David tenía con Dios, cuando él rompió este principio de la adoración, cuando él se descuidó de su vida, cuando él se descuidó, entró el espíritu de tristeza, una profunda tristeza y un espíritu de miedo, de temor. Porque se rompió algo en ese momento entre Dios y él. Porque se rompieron principios. Hoy pasa lo mismo. Esto quiero compartir con ustedes. Esto es lo que el Espíritu Santo me ministró. Hoy pasa lo mismo en la adoración. Dios dice cómo tiene que ser la adoración. Tiene que ser en espíritu y en verdad, en la verdad de la palabra, en la forma que la palabra establece.
Dice, levanten manos santas, sin iras ni contiendas delante de Dios. Manos santas, sin ira. ¿Dónde está la ira y dónde está la contienda? En el corazón. Dice Dios, humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Humíllense. ¿Qué dice Dios en su palabra? Dios está con el contrito de corazón. Dios está con el que se humilla. Dios está con el que se rinde a Dios. ¿Qué dice la palabra? Tenemos que perdonar para ser perdonados. ¿Qué dice la palabra? Para nuestra conducta, para nuestras vidas como cristianos. En su palabra Dios estableció normas para nuestras conductas, en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en nuestra familia, como matrimonio, como padres, como hijos. Son principios que Dios estableció. Y nuestra vida tiene que ser una vida de adoración. ¿Cómo? No solamente cuando cantamos y tocamos, nuestra vida tiene que ser rendida a la obediencia, a la dirección del Espíritu de la palabra de Dios. ¿Qué dice para los esposos la palabra? ¿Cómo deben tratar a sus esposas? Dice con honor, con honra, con un buen trato, con respeto. ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Qué dice para las esposas? Que traten con respeto, que puedan estar sujetas a la autoridad del marido. ¿Qué dice para los hijos? Obedezcan a sus padres. ¿Qué dice de los padres? No provoquéis a ira a vuestros hijos. No le traten mal, trátenle también con respeto. ¿Qué dice para los siervos? ¿Qué decía la palabra para los esclavos? Dice para los siervos, los que trabajamos, estén sujetos a sus patrones. ¿Qué dice para nosotros como ciudadanos? Estén sujetos a las autoridades. Oren por ellos, bendíganle para que la nación esté en paz. Pero cuando rompemos esos principios, pasa algo. Cuando rompemos esos principios, nuestra vida no puede llegar al punto de la adoración cuando vamos a Dios y cuando queremos adorarle y cuando queremos cantarle. No llega al punto que tenemos que llegar. No llega a ese lugar donde tenemos que llegar. Porque hay principios que rompimos. Por eso, la gente que fue llamada para llevar adelante al pueblo en una adoración tiene que tener una vida con Dios. Tiene que tener una vida en el altar, como dice. Una vida rendida, una vida justa. ¿Somos perfectos? No, pero la palabra de Dios dice que tenemos la sangre del Cordero, tenemos a Jesús como abogado, a la diestra del Padre, que cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos que un principio rompimos, cuando reconocemos y clamamos, la sangre de Jesús nos limpia y podemos volver a ese lugar como hizo David. Agarró las escrituras, se dio cuenta de lo que estaba haciendo mal, porque la Biblia es un espejo y nos muestra lo que está mal y nos muestra lo correcto. Y David dijo no, los levitas tenían que hacer. Vamos a hacer lo correcto. Cuando la primera vez que ellos intentaron traer el arca, ellos cantaban, tocaban instrumentos, gritaban con júbilo. Era la taparana. No estaba Dios. No estaba Dios. Pero en esta segunda vez, cuando él arregló, porque él era el líder, sobre él reposaba esa responsabilidad de llevar a los otros a hacer como Dios estableció, como era lo correcto. Los otros le seguían a David como líder, como rey.
Y allí Dios bendijo la venida del arca a Jerusalén. Y dice que cuando llegó el arca en Jerusalén, David danzaba y se despojaba de sus vestidos. Ellos estaban todos vestidos de lino fino, tanto los levitas como el rey. Él tenía una ropa sacerdotal que representa el servicio, el ministrar a Dios. Ellos estaban ministrando a Dios. Mañana yo quiero hablar sobre esta ropa real y sacerdotal y lo que eso implica. Pero hoy te quiero dejar el principio de la adoración. La adoración es una vida de rendición, es una vida de obediencia, es una vida de humillación, de renuncia. Es una vida que cuando pecamos, rompemos un principio, tenemos al Espíritu Santo que nos avisa. Sabemos que nos equivocamos, sabemos que respondimos mal, sabemos que le herimos a la persona y tenemos que pedirle perdón. Tenemos que arreglar nuestro corazón, tenemos que decirle y confesar nuestro pecado y quitar y decir cierto, Señor, este pensamiento tuve, esta actitud tuve, perdóname, limpiame, purificame. Tiene que ser una vida constante, mis queridos, una vida rendida constante todos los días. Hacerle caso al Espíritu Santo. Nosotros sentimos. Cuando ya tenemos una relación íntima con el Señor, nosotros sentimos. Sabemos cuando nos equivocamos. Sabemos cuando pasamos de la raya. Sabemos. Y tenemos que restaurar para que no sea afectada nuestra adoración a Dios. Por eso, mis queridos, podemos escuchar muchas músicas y muchos que tocan y cantan, pero si no tienen esto que les compartí, una vida rendida, no adelanta. ¿Qué nosotros queremos con la adoración? Llegar al punto donde en la adoración es donde más Dios se manifiesta, se revela quién Él es. Muestra su grandeza. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Y llega a un momento tan profundo donde llegamos a ese lugar que David llegó cuando estaba en la cueva. Lo que más deseo en la vida y lo único que deseo es tu presencia. Pero a veces la adoración va en lo más profundo y cuando estamos en necesidad. Cuando ya estamos bien, cuando ya tenemos paz, cuando ya reinamos. Muchas veces nos descuidamos porque no necesitamos. Pero de eso tenemos que cuidarnos y poder entender que el Señor quiere nuestros corazones y nuestras vidas rendidas delante de Él, porque Dios es el único digno de la adoración. Él es el único digno. Y allí le cerramos la puerta a estos espíritus, a la tristeza, al miedo, porque nuestro corazón está totalmente rendido a Dios. Y hoy yo te invito a que puedas rendir a Dios en esta mañana para empezar el día, para empezar nuestra mañana. ¿Cómo no vendríamos a Él? Muchas veces nos descuidamos en este sentido. Muchas veces nos descuidamos. Yo muchas veces me descuidé de que lo primero en mi día
lo primero que pienso es en Él. A quien primero agradezco es a Él, porque su misericordia se renueva cada mañana. Porque ese día Él ya preparó todo para mí, para mi casa. Por la salud que Él me da a mi familia. Por la provisión diaria. ¿Cómo no agradecerle? Porque si nos levantamos, abrimos nuestros ojos, es porque Él nos dio vida. Y aun si nos levantamos de noches no dormidas o mal dormidas por una situación, y aun si nos levantamos de mañana y nos encontramos en medio de esa cueva, de esa prueba, de ese dolor, igual agradecerle, porque no estamos solos, Él está con nosotros. Todos los días, dice su palabra, hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos. Su Espíritu está con nosotros, su Espíritu está en medio de nosotros, su mano está sobre nosotros, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Él es bueno contigo, Él es bueno conmigo, Él es justo, Él es fiel, Él cumple su palabra, Él es fiel. Nosotros somos infieles, muchas veces somos infieles, pero Él permanece fiel. Y Él nos da la oportunidad de volver a hacer lo correcto. ¿Cuántas oportunidades no tuvimos en nuestra vida? ¿Cuántas veces no le ofendimos? ¿Cuántas veces no rompimos estos principios? ¿Cuántas veces? Pero su misericordia está sobre nosotros. Su amor inagotable no es cortado. Pero su gracia está sobre nosotros y Él extiende su misericordia para volver a traernos a Él. Porque Él quiere y Él se alegra cuando estamos unidos a Él en adoración. Él se alegra estando en medio de su pueblo. Él se alegra cuando Él encuentra corazones rendidos. Él se alegra cuando hay corazones contritos, humillados delante de Él. Porque ¿qué es lo que se quebranta dentro de nosotros? ¿Qué es lo que se humilla? Nuestro yo. Se quebranta nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra fuerza, nuestra independencia es quebrantada en ese momento. Nuestra independencia, es quebrantado en ese momento de hacer de la nuestra manera, de hacer como nos parece, como David hizo. Él fue independiente en ese momento, cuando fue la primera vez a traer el arca. Él hizo como a él le parecía, la razón de que es. Él fue independiente. Quiso hacer a su manera y no consideró la manera de Dios, ni su ley, ni su palabra. Y muchas veces nosotros estamos así, independientes de Dios. Le dejamos a Dios. Hacemos como se nos antoja. Vivimos como queremos. No nos preocupamos ni ocupamos en saber lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando nos humillamos y cuando nuestro corazón está contrito, lo que se humilla es nuestro yo, nuestro ego, nuestra independencia, nuestro orgullo personal, nuestra fuerza humana. Se rinde delante de Él
se rinde delante de Él. Y allí lo único que me importa es agradar a Dios, no a la gente, no a los demás. No importa lo que dirán. Así como David cuando trajo el arca y cuando hizo lo correcto, él danzaba. Y su esposa Mical le miró con menosprecio. Y se rió y le menospreció. Y le dijo: así te mostrás como rey delante del pueblo, de las siervas, ¿no tenés vergüenza? Y David le dijo: por mi Dios, aún me haré más vil. No me importa lo que digan la gente. No me importa lo que digan de mí. Mi corazón, mi vida está rendida a Él. Está rendida a mi Salvador. Está rendida a mi Redentor. Está rendida ante mi Rey. Ante mi Rey. Delante de Él me rendiré. Delante de Él me rendiré. Todos los días de mi vida me rendiré. Delante de Él me rendiré. Santo. El rey David reconoció quién era el verdadero rey. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que esto sea una luz para nuestras vidas. Que en este tiempo nos alineemos en este año. Las cosas que sabemos que no estaban alineadas a Dios, a su voluntad, a su palabra, podamos alinear. Podamos someter bajo el dominio y el gobierno de Dios, para que así su gloria se vea sobre nuestras vidas y se manifieste en medio de su pueblo y en medio de nuestra ciudad. Que Dios te bendiga y mañana nos vemos, si Dios permite.